Hola, muy buenas tardes. Ahora sí, ahora muy buenas tardes a todos y a todas. Estamos aquí haciendo pruebas porque es que hoy estamos en directo en Microfusa inaugurando Streamings and Wars 2018, pues con nuestro artista más internacional, un orgullo para todos, con Jordi, Product Manager de la marca Rolly en España. Así que bueno, es muy especial y estamos pues en una de las escuelas más prestigiosas de este país, España. Y no solo aquí, hablamos de una escuela Microfusa pues que ha traspasado fronteras. Y vamos a hablar pues de un nuevo concepto de teclado MIDI, ¿correcto? Y lo vamos... ¿Lo voy a hacer yo? Eso es, pero lo vamos a hacer, si os parece, en un momentito, en unos segunditos. Jordi nos explica de qué vamos a hablar hoy y luego el maestro pues nos va a dar sus consejos, sus métodos de trabajo. Pues bueno, todo un orgullo estar aquí y poderlo disfrutar ahí. Unos segunditos. Es un placer tener a Unner utilizando nuestros productos, la verdad. Yo voy a ser muy conciso, simplemente os voy a hablar de qué hace cada cosa, o cada producto, o cada controlador. Lo que va a explicar hoy Unner es el MIDI Polyphonic Expression, que es el nuevo sistema MIDI, ¿no?, el que da más expresión a un controlador convencional como podría ser este, ¿de acuerdo? Entonces, desde Rolly, bueno, fue creado en el 2009, es una empresa bastante nueva, ¿vale? Y empezaron con los RISE, que es el teclado controlador, ¿vale? Sería un equivalente a un teclado como este, convencional. Este es el de 49 teclas, hay 25, ¿vale? Y, bueno, las teclas es silicona, luego si queréis acercaros a tocarlo es bastante especial. Y ya veréis que tiene, bueno, es 5D, es una sensibilidad 5D, que sería, bueno, pues el strike, que sería el golpeo, ¿vale? El slide, que sería desplazar, el glide, que sería desplazar lateralmente, ¿de acuerdo? Bueno, luego estaría el lift, que sería tirar hacia arriba. Todo esto se puede configurar siempre. Y luego tendrías el toque normal, el touch, que sería, ¿vale? Cada máquina, cada controlador tiene un dashboard. Un dashboard sería como una aplicación donde tú puedes configurar qué comportamiento quieres tener con el DAW, ¿vale? Siempre. Entonces esto está muy bien porque, por ejemplo, para este de aquí, que es el Lite M, ¿de acuerdo? Funcionan todos con Bluetooth y USB-C, ¿vale? Puedes seleccionar qué tipo de configuración quieres mediante ese dashboard. Quiero que sea unos drums, le hago 16 pads, ¿no?, como una EPC, por ejemplo. Quiero faders, puedo usar faders. Quiero un pad X y Z, también lo tengo, Z porque tenemos esa expresividad, ¿de acuerdo? Luego tenemos, bueno, para enseñaros así, para que veáis, es totalmente magnético todo, ¿de acuerdo? Mediante unos conectores DNA, ¿vale? Estos conectores los ha diseñado Rolly específicamente para poder interactuar, todos los controladores pueden interactuar entre ellos y mandar señal, y cargar, ¿vale? O sea, no hace falta cargar cada dispositivo, conectas uno al ordenador, todos los demás se cargan. Esto permite poder crear un estudio modular a tus necesidades, ¿no? Entonces puedo poner 4 de estos, puedo poner hasta 4 octavas del teclado, puedo ponerlos encima, debajo, todas las configuraciones que vosotros queráis, ¿de acuerdo? Por lo que veis. Entonces, estos de aquí son los controles que controlan el light y el seaboard block, ¿vale? Entonces, Unner ha utilizado el loop porque es el que le va mejor para directos. Tiene, digamos, las típicas teclas de play, record, el volumen, el metrónomo, ¿correcto? Luego tenemos los demás, que sería el touch block y el live block, ¿vale? El touch block lo que controlaría sería esa sensibilidad que hemos hablado, el strike, el touch, el glide, el slide, ¿vale? Podemos configurarlo para que sea como un teclado normal, o sea, tú puedes configurar qué sensibilidad quieres, de 0 a 100, ¿de acuerdo? Y luego tenemos el live, ¿vale? Que sería más para hacer arpegios,
acordes, ese tipo de, sustain también, tienes un botón dedicado de sustain si quieres mantener la nota, etcétera, etcétera. Todos tienen una autonomía de 4 horas, se cargan en 2, 3 horas. Vale, entonces esto está muy bien para, como él hace, por ejemplo, se va de viaje, pues lo conecta todo, lee el avión y tiene como 4 horas para poder hacer música, una idea o lo que sea. Y nada más, chicos, esto es Rolly, espero que os guste y nada, os dejo con el maestro. Gracias. Ok, os voy a explicar un poco lo que me he encontrado yo con estas máquinas y el método de trabajo que mejor me está funcionando. Es muy nuevo para mí también, es decir, es un concepto muy diferente a lo que estamos acostumbrados. Yo vengo del piano clásico, de tocar piano, y una de las cosas que me he encontrado, os voy a hablar de la parte más complicada en el momento que os enfrentáis a un Seaboard, y es el tacto. Es decir, es un teclado de silicona y la expresión es muy diferente a lo que es la expresión de un piano. Es decir, tú en un piano tienes, tienes un golpe y no tienes nada más. Aquí no, aquí es lo que decía él. Tienes el golpe, tienes el dato que te devuelve el sinte cuando sueltas la nota, tienes el slide, tienes todo el pitch bend, tienes un montón de datos que se generan a través de cada nota. Es decir, ¿cómo funciona este sistema nuevo, el MPE? El MPE, a diferencia del MIDI, vosotros sabéis cómo funciona el MIDI. El MIDI coge un canal MIDI y todas las notas que suenan en ese canal les asigna unos parámetros. Tenéis un pitch B, tienes un pitch, tienes una velocidad, tienes una pulsación, etcétera, etcétera. ¿Qué hace el MPE? El MPE lo que hace es coger del rango, por ejemplo, del 1 a 16, lo que hace es coger el primer canal, el más bajo. Si vosotros configuráis que tiene que ser 1.16 los canales MIDI, te cogerá el canal 1. Si vosotros configuráis que el rango de canal MIDI va a ser 5.16, el más bajo para él es el 5, lo que hace es coger el más bajo y en ese canal asignarle todas estas funciones normales, típicas, el pitch, la expresión, la velocidad, y después todos los demás canales se utilizan para darle toda la demás expresión. Es decir, cada nota utiliza los 16 canales. Esa es la complejidad interna de este nuevo sistema. Este nuevo sistema es muy nuevo. Creo que fue hace 3 semanas o 4, enviaron un email explicando que se había hecho, que lo habían tomado como un sistema oficial, es decir, todos los DAW acabarán entendiendo el MPE. Por supuesto, todos están ya entendiendo la expresión de este sinte, es decir, si trabajáis con Ableton o con Cubase o con Logic, es decir, con todo va a recibir esta información, ¿vale? Pero hay parámetros que todavía no, pero el futuro es ese. Igual los sintetizadores, es decir, todos los sintetizadores ahora mismo ya están recibiendo toda esta información. No solamente hay gente que pregunta si necesitas tener un sintetizador, un virtual de Rolly, como por ejemplo el Equator, y no es así. Es decir, por supuesto que con el Equator tienes todos los parámetros ya mapeados y todo listo para empezar a rodar. Pero puedes coger sintes como cualquier sinte del paquete de Kontakt y todo funciona igual. La cuestión es saber en qué canales MIDI trabaja. Por ejemplo, los sintes de Native normalmente suelen trabajar en el canal 74, pues bueno, simplemente asignar el Rolly para decirle el canal 74 es en el que tienes que actuar y de ahí hacia arriba, ¿vale? Entonces, simplemente es eso, es saber dónde trabajan. Pero todos los parámetros, ahora lo veréis, son configurables, todo se puede mapear y todo tiene un efecto. Es decir, la diferencia entre un Rolly, un Seaboard y un piano normal o un controlador MIDI normal, lo que os decía, lo primero que te enfrentas es el tacto. Es un tacto de silicona, pero tiene muchísima sensibilidad. Extremada, una sensibilidad extremada. Aquí, por ejemplo, que podemos configurar, ¿lo veis? Sí.
por ejemplo, el rango de pitch que tiene la nota. ¿Podemos subir el volumen? Si os fijáis, podéis ver lo que estamos haciendo, el tacto que tiene, toda la función. Si os fijáis, tenéis la pulsación, tenéis el slide hacia arriba, tenéis... ¿Escucháis? ¿Se escucha bien? ¿Se escucha súper bajito? Vale. Si os fijáis, todo el controlador tiene tacto y todo tiene respuesta. Es decir, podéis tocar una nota, una de las teclas, podéis tocar el espacio intermedio de las teclas, no sé si lo veréis, pero podéis estar tocando una tecla, podéis estar tocando el espacio intermedio de la tecla, no hace falta que os vayáis aquí, si no podéis tocarlo aquí, pero también podéis tocarlo aquí y aquí. Es decir, todo tiene expresión. Tenéis un pitch. Es decir, ¿cuál es la diferencia? Que aquí, si lo quisiéramos hacer con un teclado convencional, tendríamos que hacer esto, mover el pitch. ¿Cuál es el problema? Que no tenemos la sensibilidad como hacerlo perfecto. ¿Por qué? Porque simplemente va saltando en números. Aquí, en este caso, tienes el mismo tacto que tendrías tocando una guitarra, en este caso. Lo que sí que he aprendido en estos días, en este tiempo, utilizando esta máquina, es que tenéis que aprender a diferenciar en el momento, lo que decía, que tocáis el piano o que tocáis un seaboard. ¿Cuál es el truco? Pensad cómo tocaríais el instrumento que estáis tocando. Es decir, si estáis tocando una guitarra, acariciad las teclas como si estuvierais tocando una guitarra. Es decir, si queréis hacer un acorde de guitarra aquí, simplemente tendríais que hacer esto en el seaboard. Si os fijáis, fijaros la sensibilidad que tiene. Fijaros todo lo que actúa en la pantalla. Aquí no tenemos esa sensibilidad. ¿Por qué? Porque estamos actuando realmente como si estuviéramos tocando una cuerda. Y la mayor expresión, que es esta, ¿vale? Es decir, si aquí quisiéramos hacer un arpegio así, suena la guitarra, por supuesto, suena el sinte, pero no tiene la misma expresión. No nos acercamos tanto a la realidad como haciendo un arpegio aquí. ¿Por qué? Por lo que os decía, tocamos las teclas como si de verdad estuviéramos tocando ese instrumento, ¿vale? Esto con un instrumento de cuerda como es la guitarra. Los instrumentos de cuerda es lo que más se nota en la expresividad del seaboard. Si nos vamos a unos strings, os voy a abrir el sinte para que veáis lo que hace la pulsación. Si os fijáis aquí, os voy a poner un rango de pitch muy bajo. ¿Fijáis lo que sucede? ¿Os fijáis aquí? Cuando vosotros tocáis un cello o un violín o cualquier instrumento de cuerda por fricción, cuando hacéis este tipo de efecto, que sería esto, lo que hacéis es mover la cuerda, ¿vale? Eso es lo que hace vibrar la nota. Es exactamente lo mismo. Lo que tendríais que hacer es el mismo movimiento, es decir, es pulsar la nota, pulsar la tecla,
y tocar como si estuvierais realmente tocando esa cuerda, ¿vale? Eso es lo que os decía de la diferencia de un Seaboard con un piano normal, es decir, es cambiar la mente y cambiar la imagen de cómo te enfrentas a tocar el instrumento. ¿Por qué? Porque si tocáis como un instrumento normal, va a sonar igual. Pero si le dais esa expresión, fijaos que en cuanto se os va el dedo, pasa exactamente lo mismo que si estáis tocando un cello y se va un poquito el dedo, es decir, os vais de nota. Fijaos lo que deberíais hacer para hacer esto. Si quisierais hacer un acorde y hacer solamente un cambio de pitch de una de las notas, ¿cómo lo haríais en un controlador MIDI normal? Tendríais que grabar el acorde y luego grabar esa nota por separado y hacer esto. En este caso, simplemente es mover los dedos. Es decir, es lo mismo que haríais si tocarais ese instrumento, es mover, desplazar un dedo en la cuerda, ¿vale? Es lo que os digo, os repito lo mismo, es enfrentaros a tocar este instrumento como si estuvierais tocando el instrumento real que queréis emular, para intentaros acercar lo máximo posible a lo que es el sonido real de un instrumento, con lo difícil realmente que es emular el sonido de un instrumento de cuerda. Un instrumento de cuerda y un instrumento de viento son muy difíciles de emular, pero con este tipo de herramientas nos acercamos muchísimo a ello, ¿vale? Aquí simplemente es simplemente configurar lo que os decía, el rango de pitch que queréis que se active para tener más sensibilidad o menos. O sea, según el rango de pitch que le deis, el vibrato y la modulación va a tener mucha más efectividad. O sea, el rango de pitch realmente es la madre del cordero dentro de esta modulación de cada nota, ¿vale? Si nos vamos a otro sinte de Kontakt, por ejemplo, unos coros, que ahora, como hemos desenchufado este, vamos a volverlo a conectar, un segundito. Vale. Fijaros lo que sucede aquí. Aquí lo que hemos hecho es programar para que el Rolly, podéis programar dos cosas, o sea, al tener estas dos máquinas diferentes, cada una puede ir con una configuración totalmente distinta. Al poder tener todos los bloques por separado, cada bloque que los tenéis aquí, los podéis configurar cada uno con un setup diferente, canal MIDI diferente, expresión diferente, rango de pitch diferente, y cada parte lo podéis tocar de una manera distinta. Y aparte, todos actúan del mismo modo. Es decir, si yo toco esto, también me afecta, lo mismo que esto. Es lo mismo. ¿Vale? Aquí lo que hemos hecho es este efecto, que sería la modulación, que te cambiaría en este caso de una cantando una A a una I. Apenas se aprecia en este. ¿Veis cómo cambia aquí?
cómo se nota realmente lo que estás haciendo. Y simplemente lo estamos haciendo, no sé si... Es simplemente... Subiendo y bajando, pasamos de la A. Ese es el punto más bajo. ¿Lo veis aquí en la gráfica? Cada tecla tiene una microsensibilidad en cada punto en el que toques. Es decir, si tocas aquí, o si tocas aquí, o si tocas aquí, estás tocando en un sitio distinto. Es lo que os decía, es como si movierais la modulación, ¿vale?, en micropuntos. Entonces, el punto inicial de la nota, de la tecla, siempre es el borde de la tecla, ¿vale? Siempre. Al principio te vuelves un poco loco, porque tocas aquí y dices, no puede ser, ya estoy saltando. No, es que la sensibilidad primera está aquí, en este borde. Y simplemente, fijaos lo que sucede. Va cambiando el morph. Va cambiando de la A a la I, como si estuvierais modulando con la ruleta. Podéis preguntar, sí, perfecto, pero entonces lo puedo hacer aquí. Y sí, claro, lo puedes hacer aquí con 2 manos, aquí lo haces con una. Y puedes tocar... Fijaos. Fijaos, en cuanto movéis un dedo, todo se desplaza. Hay que tener muchísimo cuidado en este tipo de pulsaciones. Pero lo que decía, todo está en el rango de pitch que le estáis poniendo. Tenemos un rango muy bajo. Ahora, si os fijáis, muevo un poco la mano y no se nota tanto. No se nota tanto esto, tengo que desplazar mucho más el dedo para que se note, porque estoy trabajando con un rango de pitch más alto. Si os fijáis aquí, el movimiento es mínimo, ¿lo veis? Tengo que mover mucho la tecla para que esto se desplace. De la otra manera, si el rango de pitch lo ponéis muy bajo, se desplaza muy rápido, ¿vale? Y después tenemos el tacto para instrumentos normales, como un piano. Lo mismo, es decir, la sensibilidad que tiene, fijaos que esta sensibilidad es muy difícil de conseguir realmente, porque por poco que toques aquí, no es lo mismo, es decir, que tienes que pulsar mucho más fuerte. Fijaos simplemente un arpegio, cómo suena diferente aquí. Y si hablamos de los armónicos, si pudierais tener un medidor para ver los armónicos, en el momento que pulsas todas las teclas, las dejas apretadas y pulsas uno, está toda esa vibración de cuerdas. Es decir, no sé si sabéis cómo funciona un piano, pero vosotros cuando tocáis una tecla de un piano no suena solamente la cuerda que estáis tocando, que estáis golpeando, sino todas las de alrededor, porque hay una vibración que se expande todas las demás, ¿vale? Aquí pasa exactamente lo mismo. Eso es lo que afecta, es decir, en el momento que tocáis una nota, una tecla, hace ese efecto, la sensación de afectar a todas las que hay alrededor.
En un controlador normal eso no pasa, porque si las apretáis muy flojito no sucede nada. En este caso se ha quedado sin señal, vuelta, ha vuelto. Y vale, en este caso, en cuanto ponéis la mano encima, ya hay algo que suena. Es decir, notáis la cola, aquí no sucede. ¿Vale? Esta es la ventaja de expresión de estos aparatos, ¿vale? Lo que decía, lo más difícil es acostumbrarse a lo que hablábamos al principio, al toque, de pensar cuál es el instrumento que estás tocando o que quieres emular para conseguir esa pulsación. Y es lo que decía, simplemente, sobre todo en los instrumentos de cuerda, es decir, cuando tocáis la guitarra, acariciar las teclas. Porque la mínima pulsación ya suena. No es como un piano que si acaricias la tecla no sucede nada, tienes que apretar. Aquí, en cuanto pasas el dedo por encima, que es lo que os decía yo al principio, uno de los tactos que tiene es que al soltar la tecla también envía una señal. Entonces, ¿vale? Y podemos pasar también a hablar de los instrumentos de percusión. ¿Qué sucede? Exactamente lo mismo, la expresión. Lo bueno que tenéis con esto es que ahora mismo, como veis aquí, veis que el que tenemos conectado es el Seaboard, conectamos los demás y ya aparecen en la pantalla, es decir, ya están funcionando. Simplemente es conectarlo, bueno, pegarlo aquí con el imán y listo, ¿vale? ¿Qué sucede con la percusión? Exactamente lo mismo. Si nosotros queremos tocar un hi-hat, el límite que tenemos de expresión es este. Todo salta en puntos. Es decir, no hay tantos decimales de uno al otro. Aquí no. Aquí, fijaos que ya suena. Es exactamente igual. Con la diferencia de que aquí tenéis un rango de pitch mucho más alto, ¿vale? Que sin tener que cambiar de nota, sin tener que cambiar de tecla. Es decir, en el momento que viajáis, para mí el descubrimiento del Seaboard ha sido increíble, pero sobre todo del paquete de blocks. ¿Por qué? Porque por la facilidad a la hora de viajar. Es decir, a la hora de viajar, si quieres hacer música y trabajas con Machine, con otros sintes y tal, o te llevas un controlador para Machine, otro teclado, etcétera, etcétera. En este caso, simplemente con uno de ellos, como por ejemplo, con el teclado tienes suficiente. Es decir, con esto ahora mismo yo hago todo. Es decir, puedes tocar las percusiones, puedes tocar cualquier instrumento, el que queráis, y tenéis toda la configuración de expresión de todas las máquinas. Y aparte la portabilidad, es decir, ahora luego lo podréis tocar. La portabilidad es súper ligero, o sea, es un cacharro ligerísimo. Y aparte el tacto es increíble. ¿Se ensucia? Sí, como todo, pero bueno, le pasáis un poquito de agua y queda listo. En uno de estos, como le echéis agua, estamos mal, ¿vale? Esto sería un poco a grandes rasgos cómo funcionan estas máquinas y lo que podéis resolver con ellas. A ver, esto es cuestión de poneros delante y echarle horas, ver cómo funcionan, ver cómo tratar cada instrumento por separado, porque aquí sí que es muy importante tratar cada instrumento por separado, qué es lo que vamos a tocar y cómo queremos tocarlo, y muchas horas sobre todo para aprender la expresión, es decir, para saber qué tipo de expresión podemos darle a cada instrumento y a cada sonido que queremos tratar. Lo más fácil para empezar, lo que os decía, es
empezar con el nativo. Se ha vuelto ahí la pantalla. A ver si nos deja. Ok. Si empezáis con instrumento nativo, aquí podéis ver todos los parámetros que se están moviendo. Lo que decía Jordi, el strike, el glide, la presión, cuando soltáis, el volumen del sampler, el cut-off, que es lo que trabaja para hacer lo que sea más suave o más fuerte. Es decir, veis todas las expresiones. Si ponemos un sonido un poco más estridente, un poco más directo, fijaos cómo afecta en el momento que deslizamos el dedo. Aquí lo que nos está comiendo es que nos está pasando de las cuerdas a los metales simplemente deslizando el dedo hacia arriba. Esto es lo más fácil, con lo que más fácil podéis empezar para empezar a coger el tacto. Después ya podéis pasaros a otros sintetizadores porque al final este ya os viene, lo que decía, con toda la configuración de casa y los demás vais a tener los que tocar. Vais a tener que aprender, lo que decía, en qué canal MIDI están funcionando normalmente, el rango con el que trabajan, pero tenéis información en la página de Rollii de todo, es decir, os explican en cada momento cómo podéis configurar Cubase para que actúen todos los parámetros, cómo podéis configurar Ableton, cómo podéis configurar Ableton para los blocks, cómo podéis configurar el paquete de Kontakt, el paquete de Reaktor, todos los instrumentos. Es decir, es muy fácil aprender cómo se configura porque son cuatro parámetros que hay que tocar, ¿vale? Pero lo que decía, lo más importante es meteros con la máquina, aprender el tacto y acostumbraros a esa reacción y a esa comunicación mucho más directa con la máquina que no solamente con un sintetizador, con un controlador normal, ¿vale? Entonces ahora, si queréis, podemos pasar a... Hacemos un segundo y pasamos a que, bueno, puede probar alguien para que vea... sí, puede probar alguien aquí para que vea exactamente la diferencia que hay de tacto de un sintetizador a otro. La primera sensación que tenéis al tocar esto es que parece que os tenéis que romper los dedos apretando, ¿vale? Y no es así, es simplemente una cuestión de la pulsación inicial. Es decir, si pulsas así, por supuesto que tienes que romper el dedo, pero si ya al principio le das la entrada, simplemente con que acaricies la nota, no hace falta... Eso nos pasa a todos, ¿eh? El primer día que estaba, decía como... Jordi, esto no chuta, ¿sabes? Esto no tira, tío, aquí te toca con el codo para que funcione. Y lo que os decía también es acostumbraros a pensar que el espacio entre teclas también funciona. Es decir, si queréis hacer un cambio entre la menor y la mayor, no hace falta que mováis el dedo al do sostenido, simplemente
Simplemente con que desplacéis el dedo intermedio, o sea, la tercera, un poquito hacia la derecha, no hace falta que cambiéis de tecla, simplemente es moverlo. Tiene muchísima sensibilidad. Y hay que acostumbrarse, es decir, el principio siempre es más complicado porque ya no es cuestión de acostumbrarse, sino lo que os decía, entender cómo reacciona esto con nuestra interacción, ¿vale? Que es lo más complicado. Pero cuando te acostumbras, de verdad, es increíble, es increíble. Luego cuando pasas al piano te pasa al revés, tienes que volver a la vida real. Pero hay cambio ahí. Hay muchísimo cambio. Fíjate, por ejemplo, en este, la diferencia que hay entre esto y poder modular el acorde. Es decir, son detalles. Claro, al principio es difícil por eso, porque no estás acostumbrado a pasar de una tecla a otra en un piano sin que te partas una de las falanges, ¿sabes? Es decir, o sea, no puedes hacerlo, tienes que soltar una tecla y pulsar la otra. En este caso no, en este caso te puedes ir. Y la sensibilidad de poder tocar fuera del teclado, porque aquí puedes hacer una bajada o una subida con la cuerda. En un teclado convencional, fijaos lo que debéis hacer, por ejemplo, en un teclado convencional para pasar de este Mi, por ejemplo, a este Mi, simplemente con el pitch. Tendríamos que ver el rango de pitch que necesita ese teclado para pasar de un MIDI 5, o sea, de un Mi 5 a un Mi 3. En este caso, es simplemente así, no tenemos que ver qué rango de pitch necesitamos para que no se vaya. Y aparte de todo eso, lo que os decía, nuestra sensibilidad en la mano, según qué mano utilicéis, la sensibilidad es más alta o más baja, pero esa sensibilidad nos va a permitir hacer esa bajada de este modo tan perfecto, con un pitch convencional, ¿vale? En este caso sí. Yo les digo, es la cuestión de acercarse muchísimo más a la realidad, ¿vale? Con este teclado. Una pregunta, al tener tanta sensibilidad, ¿no hay un riesgo de que suene una nota quizás desafinada o...? Sí, absolutamente. Es decir, espera, sí, vamos con las preguntas y a que se escuchan, sí, que se escuchen, y si no, luego nos matan. Te dejo, que eres el que sabe de esto. Sí, bueno. Dime. Lo que quería saber era eso, si al haber tanto nivel de sensibilidad en las notas, en el pitch y demás, que existe el riesgo de que cada nota suene quizás desafinada, que no estés tocando, por ejemplo, un La que son 440 Hz y se te desafine mínimamente. Sí, exacto. Puede suceder, es decir, tienes ese riesgo. Es como pasar de, no sé, de conducir un Twingo a coger un Maserati. Supongo que la primera vez que aceleras te vas fuera, ¿sabes? Claro. Pero es cuestión del tacto y de aprender. Es decir, el primer día que coges el Maserati te vas en la primera curva, pero el quinto ya supuestamente no, cuando te la arreglan. Pero en este caso, aquí la diferencia es que puedes configurar esa sensibilidad de cada tecla para que no te suceda eso al principio. O sea, puedes configurarlo, ¿vale? Es decir, puedes ir con cuidadito, decir, bueno, voy a cambiar las marchas poquito a poquito y voy a ir aprendiendo para que te vayas familiarizando. Eso es una de las cosas, por supuesto, que la gente que la ha creado ha pensado, eso es lo primero que se piensa, porque la primera vez que tocas dices, ¿qué he hecho? O sea, he tocado un Do y me he sonado un... Claro, claro. Vale, bueno, eso resuelve mi duda entonces. Exacto. Gracias.
Más preguntas. Si os parece eso, vamos a pasar a tanda de preguntas. ¿Quién quiere preguntar? Y os acerco el micrófono. ¿Nadie tiene dudas? Tienen que haber dudas, ¿no? Fantástico, pues todos a comprar roles ahora. Venga, ahora. Yo tengo uno. Sí, pues venga, voy para allá. Voy a pasar por delante de la cámara. Bueno, supongo que me escucharás, pero bueno. Sí. Lo que quería saber es la configuración que puedes hacer es, digamos, personalizable con los blogs y ya con el teclado, o digamos es una sola forma la que tienes y ya. No, puedes configurarlo totalmente como quieras. Es decir, de hecho, el iPad, aquí si os fijáis, tenéis muchísimas configuraciones, lo que decía. Tenéis un control para Ableton, tenéis incluso juegos, o sea, sí. O sea, podéis jugar a lo de los blogs, a lo de la pelotita para romper los bloques. O sea, es lo primero que hice cuando recibí el cacharro. Y de verdad, hay gente que tiene pruebas que lo pueden corroborar. Es lo primero que hice. Digo, hostia, puedo jugar. Pero tenéis muchísimos controles. Es decir, tenéis el drum block, tenéis los faders. A ver, pasa que lo tengo conectado vale, vamos a conectarlo por Bluetooth y así lo podréis ver mejor. De hecho, os lo puedo enseñar. Bueno, aquí veis. Tenéis control de faders. Podemos configurarlo como el X y Z que decía Jordi, ¿vale? Si tenéis controles, por ejemplo, de Ableton, el típico filtro que controlas o la reverb, o incluso el sinte que dices, bueno, quiero controlar el cutoff, el decay y una release a la vez, que te sale el cuadradito con el puntito amarillo, es simplemente mapear esto y aquí podéis escribir lo que queráis, además podéis mandar mensajes. Tenéis todo tipo de configuración, tenéis el mixer block también, que son otros faders, ¿vale? Para mezcla. Tenéis toda la configuración del iPad, que la podéis ver en la pantalla, es decir, tenéis todo esto, ¿vale? Lo que os decía, me han matado. Mira. Me ha matado. Bueno. Sí, me dedicaba a intentar estudiar. Esto se me daba mal. ¿Vale? O sea, podéis hacer cualquier cosa y configurarlo de cualquier manera. Es decir, al final son controladores. Espera, que quito el juego que me está. Son controladores totalmente mapeables. O sea, podéis mapearlos como queráis. Es igual que este. Es decir, tú aquí tienes un play, tienes un record, puede ser el volumen, el metrónomo, pero podéis configurarlo, podéis mapearlo como queráis. Lo que sí que tenéis que tener en cuenta son las versiones que tenéis de los DAW. Okay. En la misma página de Rolly ya te dice a partir de qué versión, de según qué DAW, funciona y no funciona. Porque, por ejemplo, con Ableton, por ejemplo, quiero recordar que ponía que era la 9.7. A partir de la 9.7 captaba toda la información del blog, pero menos de 9.7 podía dar problemas. Lo hemos probado y es cierto. Es decir, en el momento que mapeas con una versión anterior, teóricamente deberíamos tener todas las últimas versiones. En el momento que mapeas con una versión anterior, te puede dar problemas, pero es como todo, es ir haciendo upgrades, exactamente, haciendo las actualizaciones pertinentes. Y el teclado es exactamente lo mismo, es decir, podéis mapear multicanal, para piano, y si os fijáis aquí, tenéis la opción de usar MPE o no usarlo. ¿Qué pasa al no usar el MPE? Que lo comentaba él, esa sensibilidad que hace que pueda ser que al principio se te vaya, te la reduce, ¿vale? ¿Por qué? Porque lo que decíamos, no todos los DAW ahora mismo y no todos los sintetizadores aceptan ese código, ¿vale? Entonces, con esta opción, y tenéis el piano mode, que simplemente es como si tuvierais un controlador MIDI normal, es decir, no hace ningún cambio de expresión cuando pasas de una tecla a otra, no tiene un pelín de modulación, pero no tiene tanta sensibilidad. Es decir, si esto lo probamos, por ejemplo, fijaos aquí, no me actúa.
si esto lo probamos con un piano, que es donde más se nota, la sensibilidad sigue teniendo una sensibilidad especial, pero no es tan suave como la que tenía antes, es decir, no capta tan bien. Y luego tenéis el rango de velocidad fija, que pulséis como pulséis, suena exactamente igual. Quizá lo más fácil sería empezar por aquí, por el rango de velocidad fija, para acostumbraros sobre todo al tacto. Acostumbraros cómo tocar, cómo hacer que suene. Es lo que decía él, no te tienes que partir los dedos, simplemente con acariciar la tecla. O sea, es lo mismo que hagáis así, es decir, simplemente con tocar la tecla ya suena. Entonces es preferible que empecéis así para acostumbraros a ese tacto, después podéis pasar a un tacto de más velocidad y después ya tiraros al barro y ya pasar a... Sí, perdón. Te pasas, ¿eh? Pasar a la sensibilidad máxima, ¿vale? ¿Más preguntas? De nada. Aprovechad que luego llegaréis a Aprovecha, casa y Pepe. diréis, ¿por qué no he Aprovecha. preguntado esto? ¿No hay ninguna duda? ¿Sí? Voy para allá. Luego la portabilidad, de verdad, es increíble, o sea, no pesa nada. Yo lo llevo Solo en la quería mochila saber, y es la bomba. ¿funciona también con los instrumentos nativos de Ableton, como Gran Piano, Operator o algo? Sí, funciona igual, es decir, Puedo enseñarte solo por... la cuestión es lo que te decía, es mirar, por ejemplo, la página de Rolly, en qué rangos deberías trabajar con cada instrumento. Porque claro, cada instrumento tiene un detalle totalmente distinto. Es decir, lo que te comentaba, los instrumentos de Native que trabajan en el 74, el Equator trabaja en otro rango, es decir, es saber en qué MIDI inicial debemos empezar a mandar la información y de ahí ya podéis actuar con todo. Y es lo que te decía, en la última versión de Ableton, no sé si, Jordi, tú sabes si acepta el MPE completo o... No sabes, ¿no? ¿Te refieres al 10? Sí. Si los sintes nativos de Ableton... Sí, aceptan toda esta información, pero si no se acercan mucho. Es que el MPA, es que, bueno, de hecho no, va a ser imposible, porque salió hace 3 semanas el email que comentábamos que decía que MPE se aplicaba como un lenguaje ya estándar y Ableton ya tenía hecho el 10. Será progresivo con todos los DAWs. Sí, será progresivo con todo. Es algo nuevo que acaba de salir. Sí. Cada DAO irá actualizando para que todos sus sintes nativos, seguro, porque Ableton además, Rolly y Ableton trabajan muy conjuntamente en este tipo de tecnología, entonces estoy seguro que los nativos serán MPE. ¿Se lo dice Jordi? Si lo digo yo... Amén. Amén. Más. Saluda a la cámara. ¿Más preguntas? ¿Ninguna? Por allá atrás, venga, que me voy para allá. Espera, perdona, que te voy a pasar el micro, porque es que si no, los que estén en casa viéndolo no te van a oír. Aquí sí, pero allí no. Hola, solo quería saber cómo se conectan los blocks. Tienes tanto los blocks como el Seaboard, puedes conectarlo o por cable, como están aquí, o por Bluetooth. Es decir, si nosotros desconectamos el cable, simplemente nos tendríamos que ir a la configuración de audio y de MIDI, ¿vale? Y si os fijáis, ya nos aparecen aquí los 3 que están ahora mismo activos. Lo único que tenemos que hacer es conectar, conectar, conectar y conectar. Y ahora mismo ya... sí, ya. Ya podéis ir así. Aquí la cabra y aquí el piano. Ya podéis viajar. Es decir, es súper cómodo. Os ponéis así en el avión, ya no tenéis que llevar
un gran piano para trabajar en un avión o en un tren, es decir, con esto es súper cómodo y al ser, es lo que decía él, la autonomía de la batería es brutal. Son 4 horas o más, vamos a decir, dura más que un iPhone, eso está claro. Pero es la comodidad y aparte la latencia es nada. O sea, la respuesta es inmediata. ¿Vale? Entonces, es la facilidad. El cable, pues bueno, sí, lo podéis utilizar porque además necesitaréis cargarlo. ¿Qué pasa? Que en el momento que enchufáis, en el momento que conectáis uno a cargar, los otros simplemente con conectarlos con estos imanes, no son imanes que no se van a caer, ¿eh? O sea, tenéis que tener cuidado también. O sea, no es en plan, que también lo he hecho, o sea, está imantado, lo sueltas al suelo, no, o sea, está imantado para que se conecte y se aguante en una superficie, ¿vale? Pero en el momento que lo conectáis, todo va conectado. Si conectáis el cable para cargar, se carga todo, ¿vale? Todo se empieza a cargar. Y luego tenéis una cosa aquí, una luz aquí, que para cuando os lo compréis ahora al salir, que os van a obligar a comprarlo, a todos, no, para cuando lo compréis, esto es el nivel de carga de la batería. Diréis, ¿por qué me lo dice? Porque he estado 3 semanas diciendo, ¿para qué es este botón? Pues es el nivel de carga de la batería, ¿vale? En este caso, bueno, este lo tenéis aquí, ¿veis las lucecitas? Y en este es exactamente igual, lo tenéis aquí, ¿vale? Aquí veis cuando está cargado está en verde y se va bajando. Es un detalle, pero bueno, es bueno saberlo, ¿vale? Y esto lo podéis conectar de todas maneras, es decir, podéis tener 6 light packs, conectarlos aquí, conectar este aquí, etcétera, etcétera. O sea, todo lo que hagáis, además, ¿dónde está el blocks? Si os fijáis, todo lo que hagáis, si esto lo conectáis así, teóricamente, ¿veis? Ve que realmente lo has conectado a un lado. Es decir, la posición también es importante saber dónde tenéis las cosas, ¿vale? Pero lo que decía él, podéis conectar 4 teclados pequeños, o sea, fijaos todo lo que tenéis, todas las octavas que tenéis y todos los light pads que queráis. Y de hecho podéis ver vídeos explicativos de Rolly que tienen 4 o 5 light pads para controlar los faders, para controlar los efectos, para controlarlo todo. Es decir, podéis conectar tantos como queráis, ¿vale? Y en el momento, lo que decía, en el momento que conectáis por un cable, ya va todo junto. ¿Más preguntas? Gracias. No me pongáis obstáculos. Pues, quería saber si cuando grabas con esta sensibilidad, si directamente te muestra tus automatizaciones. Sí, sí, se graba todo. Es decir, en el momento que... En el grafo no importa qué programa usas. Cosas así. Sí. Sí. Es decir, todo lo que... ¿Dónde está este? Todo lo que hagas queda capturado. Eso es lo bueno. Y si os fijáis aquí que hemos activado, mira, por casualidad, el controlador de Ableton en
en el iPad ya aparecen las frases que hemos estado grabando, ¿vale? O sea, va apareciendo las cosas. O sea, deberíais tener 3 o 4 para tener un buen controlador, ¿vale? Para Ableton, pero veis que todo va apareciendo, todas las frases que grabáis, todo, ¿vale? ¿Qué más? Ahí voy. Aquí se os oye, pero sé como lo estamos retransmitiendo, si no os ponéis con el micro, los de casa no... Hola, en esto último que has hecho, ¿puedes cambiar desde Ableton el pitch? Sí. Lo que pasa que... ¿Dónde están los parámetros? Aquí, ¿dónde aparecen? En la E de envelopes en lo de clip. Aquí lo tienes. Y lo que decía, fijaos, toda la respuesta que tiene, es una respuesta tiene mucho detalle en la respuesta, es decir, es muy difícil hacer una caída así con un pitch normal, ¿vale? Por supuesto que lo podéis hacer a mano, ¿sabes? Pero queda menos natural. ¿Más preguntas? ¿Tiene alguna duda? Ahí voy, para atrás. ¿Azafato, Jordi? Tendría que haberme puesto un monopatín para ir más rápido, pero... Hola, buenas. Te quería preguntar si una vez que ya has grabado una melodía, por ejemplo, ¿se podía utilizar el mismo teclado para cambiar un efecto aparte o se tendría que grabar todo otra vez de nuevo? A ver. Si tú has grabado una melodía, por ejemplo, y lo has hecho un efecto y lo quieres cambiar, ¿se podía utilizar el mismo teclado como una controladora para cambiar ese ajuste? Pues mira, no lo he probado eso, pero supongo que sí. Supongo que sobre todo, con el teclado no lo sé, pero con el iPad sí que podrías probablemente cambiarlo. Jordi, ¿tú lo sabes esto? Buena pregunta. Llamando a Rolly. Tierra llamando a Rolly. Supongo que sí. Mira, lo vamos a... Se refiere a diferentes canales, ¿no? No, se refiere a que tú grabas un sinte, una melodía con un teclado MIDI normal. Si después le puedes aplicar otro efecto como un cambio de pitch, por ejemplo, como una bajada de rango de pitch con el Rolly y te lo graba. Bueno, sí, se puede. Gracias, Rolly. Ya lo sabía, pero era por ponerle emoción, ¿eh? ¿Más preguntas? Venga, voy para allá, por aquí, por delante. Bueno, no sé si esto lo habían comentado al principio, no estaba muy atento, pero ¿Cómo no estaba va muy atento? solo como, puede ser, digamos, necesitas forzosamente un host o puede ir como standalone. Puede ir como standalone. Digamos directamente con el Equator. Sí, vale. exactamente. Vale. Nada. Bueno, ahora los que no preguntan les vamos a hacer una prueba intensiva, ¿verdad? Perfecto, exacto. Porque lo sabéis todo. Sí. ¿Estáis Y ahora ya? nada, si estáis listos, pues... Pues bueno, vamos a pasar, si os parece. Alex, vente con nosotros para aquí. Bueno, a Jordi, porque ha llegado... Tú eres Alex ya. Hoy. Soy Alex, ya está. Se ríen. Bueno, deciros... ¿Estáis todos dentro? ¿Habéis puesto todos el nombre? Uy, Dios, que la lío. Comentaros también que tenéis unos cupones descuento con un 10% de descuento ¿Ah, sí? para la compra de cualquier producto de la marca Rolly. No sé si todos los habéis cogido abajo. Si no los hubierais cogido, los vamos a dejar aquí. Si cogéis 10 no es gratis, ¿eh? Exacto, no son acumulables, creo. Y ahora pues ya vamos a pasar al sorteo
que yo os voy a dejar aquí pues con Jordi y con Manu, bueno, sorteo gentileza pues de Rolling y de Microfusa también. Sí. Y bueno, os deseo mucha suerte. Yo me despido, os dejo aquí con ellos, acabamos este streaming hoy pues con este sorteo, muchísima suerte. Y ya sabéis todos que cada semana pues tenemos streamings de Unwords, la semana que viene pues un poquito más. Gracias a todos y aquí os dejo con los maestros. Bueno, chicos. Vamos a sortear el Touch Block y el Live Block, ¿vale? Urna... Voy a decir del procés, pero no voy a decir. ¿Cuál era tu apellido? Barrasoain. Mar inocente, ¿vale? Estáis todos, entiendo. Más que nada porque no, me sabría mal que alguien no estuviera y... O que estuviera 2 veces. O que estuviese 2 veces, es verdad, dos Juanes, puede haber, puede haber. A ver. Daniel Muñoz. ¡Epa! ¡Vámonos! ¡Vamos! Venga, va. Y dale un ticket del 10% para que les haga más barato. Ah, es verdad. Bueno, esto ya, eso todos los que ven, todos los que habéis asistido tenéis un 10%, eso ya es mandatory. Jordi Barrasoain. Valeria Gutiérrez Espejo. De nada. Bueno, y a mí se me oye, vosotros los de casa no, deciros también que si queréis que Manu os dedique pues el producto que acabáis de ganar, pues que Manu está disponible. Os lo firma Jordi. ¿No? Yo no soy famoso. No, tú tampoco. Nada, muchas gracias por venir. Gracias y a todos. Espero que os haya gustado y que si os adentráis en el mundo de los Seaboard, que lo disfrutéis muchísimo como nosotros. Y ya está. Y ya está. Perfecto. Gracias por venir. ¿Me firmas?